Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Ética y política platónica. En el terreno de la ética, Platón defiende el intelectualismo moral, al igual que su maestro Sócrates. La virtud para él es sabiduría, ya que quien sabe lo que es el bien necesariamente actuará bien. Esto, por supuesto, es muy debatible y discutible porque muchas personas conocen lo que es el bien y no ejercen el bien, no practican el bien. De todas maneras, Platón considera que mediante el conocimiento y el saber, el alma puede lograr purificarse y concentrarse en sí misma y separarse de todo lo que tiene relación con el cuerpo, que es el origen del mal, siguiendo también el pitagorismo, el orfismo, etc. El sabio, por tanto, para Platón es aquel que conduce correctamente su vida porque sabe lo que es el bien. En este sentido, como la virtud, según el planteamiento platónico, supone desempeñar una función correctamente, la excelencia moral, o arete, se alcanza por el conocimiento y gracias también a la purificación. En cuanto pues, a la relación que existe entre el alma, la justicia, que la justicia para él es el equilibrio armónico de las virtudes, pues realmente se puede decir que el alma, por ejemplo, en su parte racional, pues está unida a la prudencia y es la función de los gobernantes. La parte del alma que es irascible, en cambio, pues está representada por la fortaleza como virtud principal y la desempeñan los guardianes o guerreros. En cuanto al alma apetitiva, pues se puede decir que su virtud principal es la templanza y, digamos, es la propia o la característica de los productores. En cuanto pues, a la política, pues podemos decir que de acuerdo con la mentalidad griega, Platón tiene muy presente que el individuo depende de la comunidad, es un ser social, al igual que también dijo pues, su discípulo Aristóteles. El hombre es un ser social, zoon politikon, y está supeditado a esta sociedad o comunidad. En consecuencia, la virtud en la vida privada y en la pública están estrechamente relacionadas porque hay que tener en cuenta que se vivía en un estado democrático, con una democracia directa, no representativa, y en Atenas, por ejemplo, se conocían la mayor parte de los ciudadanos libres, podríamos decir. Había una relación pública, diríamos, muy directa entre las personas, porque diríamos que era una ciudad-estado en que había unos 20.000 ciudadanos libres y 80.000 o 100.000 esclavos. Realmente la esclavitud era un anacronismo, lógicamente, pero la actividad política la desarrollaban los ciudadanos. En este sentido, pues en general se conocían más o menos. Por otra parte, para Platón está claro que el Estado es el que ha de proporcionar los medios para alcanzar la sabiduría. En consecuencia, ética y política, tanto para Platón como para Sócrates, como para Aristóteles, están inseparablemente unidos, diríamos, en el aspecto filosófico, diríamos, en la valoración filosófica de la realidad. Por otra parte, al diseñar el estado ideal, Platón tiene en cuenta varias cuestiones. Por ejemplo, una de ellas es que no todos los individuos tienen las mismas cualidades por naturaleza. En cada ciudadano, según Platón, predomina un tipo de temperamento o una parte del alma, un temperamento determinado, y el Estado tiene que disponer la educación de acuerdo con ello, independientemente de que sean hombres o mujeres. En esto Platón se muestra muy avanzado a su tiempo y pues insiste en estas cuestiones. Realmente, pues en el ámbito de la política, del estado ideal, se puede decir que en las polis griegas de la época pues hay distintas clases sociales, están los gobernantes, los soldados y los productores, que son artesanos, comerciantes y labradores. Platón las hace corresponder a estas tres partes del alma, como anteriormente he explicado, de manera que la estructura de la polis o ciudad-estado refleja la propia naturaleza humana. Así, los más valientes pues tienen que estar destinados a servir a la polis como guerreros y pertenecerán a la clase de los guardianes, que habrán de defender la ciudad porque en ellos predomina la parte irascible o valerosa del alma. Su virtud deberá ser, por tanto, el valor, la fortaleza, la energía, el coraje, podríamos decir. Por otra parte, la República o el Estado destinará a la clase de los productores a quienes muestren una inclinación por los aspectos apetitivos de la vida, serán los encargados de abastecer la ciudad respecto a alimentos, etcétera, y a bienes materiales, y la virtud que cabe esperar de esta clase social es la templanza, el control de los impulsos. Y también pues están los gobernantes.
En este sentido, los gobernantes pues, tendrán que ser educados de una manera pues, muy especial y pues solo los filósofos, según Platón, conocen las ideas y sabrán en consecuencia gobernar el Estado con justicia y dirigirlo hacia el bien. En esta tarea, los sabios, los gobernantes, estarán guiados por la prudencia, que es la virtud que les caracteriza, puesto que en ellos predomina la parte racional del alma. Ciertamente, en relación con la política, tal como la plantea Platón, sí está claro que para él, si la justicia de un alma depende de que cada una de sus partes realice la función que les propia, la justicia de la ciudad dependerá de que cada clase realice la función que por su naturaleza le corresponde. En uno y otro caso, la justicia se entiende por Platón como la armonía de las partes. En consecuencia, podemos decir que Platón tiene una idea de su estado ideal que es un planteamiento aristocrático, con una jerarquía muy marcada, y realmente Platón no simpatiza con la democracia de su tiempo, ya que considera que existen muchas disfunciones en la democracia de su tiempo, y él diríamos que plantea la elaboración de un estado ideal que es muy rígido, jerárquico, etc. De hecho, esto se puede afirmar claramente. El Estado platónico es una organización jerárquica muy estricta en la que todas las clases sirven a la comunidad, a la sociedad, y todas son igualmente necesarias. Además, también el acceso al conocimiento está reservado a unos pocos. Platón además contempla también para las otras clases pues un cierto grado de virtud, pero que se ejercita de acuerdo con las funciones que tienen encomendadas. Y además también considera que el Estado se plantea como una especie de institución, sobre todo educativa, que vela por la existencia de cada ciudadano y que esa existencia de cada ciudadano esté al servicio de todos, de la colectividad. Las dos clases superiores, por ejemplo, renunciarán a la propiedad privada y a la familia para evitar la corrupción y garantizar el servicio exclusivo a los intereses de la República. O sea, que los reyes filósofos y los guardianes no tendrán familia ni propiedad privada. Por otra parte, Platón consideraba que el paso del tiempo pues llevaba inevitablemente al Estado, a cualquier Estado, a la degradación, y en esta convicción basa su teoría sobre la evolución de las formas políticas. Considera que una aristocracia de los más sabios es la forma más perfecta de gobierno, porque si se basa en la prudencia y en la racionalidad y en el conocimiento, eso llevará pues a un estado, diríamos, más justo y más armónico. Pero también es consciente de que pues en ciertas ocasiones, en muchas podríamos decir, la aristocracia degenera en una timocracia cuando los guerreros toman el poder llevados por la ambición de gloria y de honores y de hacerse, por ejemplo, ricos. También existe otro régimen de gobierno, otra forma imperfecta de gobierno, que es cuando la ambición de los timócratas desemboca en una oligarquía o gobierno de los ricos, creando un conflicto con las clases más pobres. Ciertamente, en cuanto a la democracia, pues Platón considera que cuando las clases más desfavorecidas, el pueblo llano, podríamos decir, toman el poder, el Estado, según Platón, degenera en una democracia y triunfan la libertad inmoderada y el desorden. Y eso era algo que Platón quería evitar en su estado ideal, la libertad sin límites y el desorden y la anarquía. Esta visión negativa de la democracia se debe a que la democracia iguala a sabios e ignorantes y no garantiza que las riendas del Estado estén en manos de los más preparados, a juicio de Platón. Esto, por supuesto, es también muy discutible y muy matizable, pero porque todos los regímenes políticos pueden tener virtudes y defectos. Por otra parte, Platón también piensa que el desorden de la democracia es aprovechado por un líder ambicioso o puede ser aprovechado y carismático que se hace con el poder y el gobierno puede degenerar en una tiranía, el peor de los estados posibles. Ciertamente el proyecto de Platón pues trata de evitar esta corrupción, esta degradación, de ahí que su modelo de Estado sea un modelo rígido que se inspira en el concepto ideal de Estado que se halla en el mundo inteligible y que exige para poder subsistir un control absoluto que lo convierte en una utopía que podemos pensar que es irrealizable. Platón quiso poner en práctica su república en Siracusa, pero los sucesivos fracasos en el intento le volverían mucho más pesimista y al final de su vida reformuló su teoría del Estado en otra obra, en otro diálogo que es Las leyes, todavía con mayor rigor.
De hecho, llega a crear una especie de consejo nocturno en esta obra que regula hasta el juego de los niños para dar mayor estabilidad al Estado. En relación con esto, pues hay un aspecto también muy importante que es la educación de los filósofos para este estado ideal que quiere llegar a conseguir Platón. La propuesta del rey filósofo que aparece en la República se basa en la idea socrática de que el conocimiento ha de ser la auténtica guía en la moral y en la política. Los filósofos deberían, a juicio de Platón, convertirse en reyes o los reyes deberían hacerse filósofos. Por eso Platón propone pues una segunda selección entre los guardianes o guerreros. Los elegidos recibirían durante 10 años, de los 20 a los 30, una educación que abarcaría o que abarcará todas las ramas del saber: aritmética, geometría, astronomía y armonía. Esta refinada educación los preparará también para el estudio supremo de la dialéctica, y de esta manera el futuro filósofo dedicará 5 años más de preparación, de formación, preparándose dialécticamente. En definitiva, un periodo de formación de unos 15 años. Llegados a este punto, diríamos que el filósofo se verá obligado a descender a la caverna para guiar a quienes sigan en la oscuridad y aceptará la ardua tarea de gobernar la ciudad. De hecho, según Platón, solo después de 15 años de servicio se le permitirá retirarse de la vida pública y dedicarse ya plenamente a sus estudios e investigaciones. Platón, por tanto, considera que no hay la posibilidad de una élite dedicada exclusivamente a la contemplación, sino que los filósofos, los gobernantes, deberán dedicarse a la vida pública, a gobernar, y cumplidos esos 15 años, pues podrán dedicarse a sus investigaciones. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, como siempre. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.